Tengan buenos días. Este día estudiaremos la tipología del delincuente. Empezaremos estudiando según Lombroso 1. El criminal nato. César Lombroso, antropólogo y médico italiano, aportó al derecho penal y a la criminología su teoría del criminal nato. Esta teoría fue criticada severamente, en parte por interpretaciones inadecuadas, traducciones malas y personas que no aceptan reconocer las verdades y aciertos de sus estudios. Ciertamente la teoría referida tiene sus aspectos criticables, pero se debe de reconocer que es el primer estudio científico realizado, el cual aporta interesantes conclusiones que logran fortalecer al derecho penal y permite el surgimiento de la ciencia criminológica. La teoría lombrosiana del criminal nato se resume de la siguiente forma. Se preocupa por el comportamiento humano, sobre todo por el comportamiento criminal. Se decide Lombroso a estudiar en especial a los criminales de su época. Trató con enfermos mentales y elaboró una serie de notas de las que extrajo, entre otras cuestiones, las características de distintos tipos de delincuentes, a quienes clasificó de acuerdo con sus caracteres antropológicos y psicológicos. En 1871 un acontecimiento viene a producir un cambio radical en la vida de Lombroso y de hecho, en la historia de la ciencia, cuando observa el cráneo de un delincuente famoso, Villela, observa una serie de anomalías que le hacen pensar que el criminal lo es por ciertas deformidades craneales y por su similitud con ciertas especies animales. Lombroso, al examinar distintos delincuentes, llegó a una conclusión de que el criminal no es un hombre común, sino que por sus característicos rasgos morfológicos y psíquicos, constituye un tipo especial, siendo antropología general según la definición de Quatrefages, la historia natural del hombre, la zoología es la historia natural de los animales, la antropología criminal no es más que el estudio de la variedad humana, de un tipo particular, es la historia natural del hombre alienado. El criminal según Lombroso presenta signos de inferioridad orgánica y psíquica. 1. Menor capacidad craneana. 2. Mayor diámetro bicigomático. 3. Gran capacidad orbitaria. 4. Escaso desarrollo de las partes anteriores y frontales. 5. Contrastando con el gran desarrollo facial y maxilar. Pragmatismo. 1. Abultamiento del occipucio. 2. Desarrollo de los parietales y temporales. 3. Frente hundida, etc. 6. La insensibilidad moral y la falta de remordimientos. 7. La imprevisión en grado portentoso. 8. Una gran impulsividad. Estos son los principales rasgos con los que puede contar un delincuente nato según Lombroso. Lombroso, al investigar, dice que el criminal nato, idéntico al loco moral, con fondo epiléptico, ser atávico de tipo biológico y anatómico especial. De aquí pasa el estudio del delito y la prostitución entre los salvajes. Dice que se prostituyen con mayor facilidad, que viven en la promiscuidad, que cometen fácilmente homicidio, matando niños, viejos, mujeres y enfermos, que roban y cuyas penas son terribles. Le llama particularmente la atención al canibalismo por necesidad, religión, prejuicios, piedad filial, guerra, glotonería, vanidad, etc. Compara cómo muchas de estas actitudes son comunes al tipo del delincuente nato, comparando a este con un salvaje, al cual le gusta tatuarse, es supersticioso, le gustan los amuletos, prefiere los colores primarios, etc. Después aval de la teoría del niño, que tiene que ver mucho con esta del delincuente nato, lo cual destruye el concepto del niño como una blanca paloma, al que después se le llamara perverso polimorfo por Freud. Dice que coinciden mucho en cólera, venganza, celos, mentira, falta de sentido moral, escasa efectividad, crueldad, ocio y flojera, calor, vanidad, alcoholismo y juego, obscenidad, imitación. 2. Delincuente loco moral. La descripción que Lombroso da de este loco moral son las siguientes. 1. Es su escasez en los manicomios, y su gran frecuencia en las cárceles y en los prostíbulos. 2. Son sujetos de peso de igual o mayor a la normal. 3. El cráneo tiene una capacidad igual o superior a la normal, y en general no tiene diferencia con los cráneos normales.
4. En algunos casos se han encontrado los caracteres comunes del hombre criminal: mandíbula voluminosa, asimetría facial, etc. 5. La sensibilidad psíquico-moral es, por lo tanto, una sublimación de la sensibilidad general. 6. Se rehúsa a utilizar un tatuaje ya que son astutos y saben que es una aplicación criminal. 7. Son muy precoces o contra natura, o precedidos y asociados de una ferocidad sanguínea. 8. Son personas antipáticas que no conviven casi con nadie, odian con o sin motivos. 10. Es muy vanidoso, es propia de los criminales natos como de los locos morales, vanidad morbosa, para ser de su vida algo muy elegante. 11. Se dice por varios autores que es inteligente ya que todos sus delitos puede justificarlos. 12. Son personas bastante excitables, crueles, indisciplinados, etc. 13. Tiene una gran pereza para el trabajo. 14. Son hábiles. 3. Delincuente epiléptico. Este tipo de homicidas tiene reacciones violentísimas, en la que después de haber cometido el delito quedan tranquilos y sin aparentes remordimientos. Dice que sienten vértigos en la cabeza, que les gira o da vueltas. Ahora Lombrosio encuentra una tercera forma de criminalidad, y hace la analogía del epiléptico con el criminal nato, llegando así a la tercera tipicidad. Las características según Turín en los criminales epilépticos son: 1. Tendencia a la vagancia en ocasiones con largas deambulaciones involuntarias. 2. Amor a los animales. 3. Sonambulismos. 4. Masturbaciones, homosexualismo y depravación. 5. Precocidad sexual y alcohólica. 6. Facilidad y rapidez de cicatrización. 7. Destructividad. 8. Canibalismo. 9. Vanidad. 10. Grafomanía. 11. Doble personalidad para escribir 12 palabras o frases especiales. 19. La epilepsia se puede presentar de dos formas. A. Epilepsia real, es aquella en la que hay ataques, el sujeto cae al suelo, echa espuma por la boca, tiene movimientos desordenados y convulsivos, llega a morderse la lengua, etc. B. Epilepsia larvada, es aquella en la que se presentan los mismos sucesos, aunque sin ataque. Estos criminales son más peligrosos que los locos morales. En la simulación de la locura. 15. Tanto el nato como el moral datan de la infancia o de la pubertad. 4. El delincuente loco, paso. Lombroso hace una diferencia entre los delincuentes locos y los locos delincuentes, siendo los locos delincuentes los enfermos dementes, sin capacidad de entender o de querer, que cometen algún crimen sin saber lo que hacen. En cambio, el delincuente loco es el sujeto que ha cometido un delito y después enloquece en prisión. Dice Lombroso que además los jueces que dictan las sentencias no conocen nada de psiquiatría, y son llamados en una idea general como locos criminales. Esta es la puerta por la que escapan al justo castigo. Lombroso toma en consideración como casos especiales 3 tipos de delincuente loco: el alcohólico, el matoide. A. Delincuente alcohólico. Él caracteriza al delincuente alcohólico porque el alcohol es un excitante que paraliza, narcotiza los sentimientos más nobles, y transforma aún el cerebro más sano. Lo caracteriza de la siguiente manera. 1. Casos degenerativos congénitos, aunque frecuentemente los adquiridos no solo escasean los caracteres degenerativos, sino ofrecen muy seguido la vida anterior honestísima. 2. Extraña apatía e indiferencia, que a veces llega a ser muy violenta. 3. La embriaguez aguda, aislada, da lugar por sí sola al delito, porque arma el brazo, enciende las pasiones, nubla la mente, etc. 4. Tiende al cinismo humorístico y fuertes tendencias la robo, estupro, aunque después de esto llegan a un profundo sueño y quizás hasta la amnesia, que si es peor aún puede realizarse un suicidio. Lombroso estudia varias formas de alcoholismo como el hereditario, el complicado con otras enfermedades, el crónico, etc. B. Delincuente histérico. Sus características comunes de este delincuente son las siguientes. 1. Sexo. Se dice que es más común en las mujeres que en los hombres.
2. Tiene una herencia análoga a los epilépticos, aunque pocos caracteres degenerativos. 3. La inteligencia en la mitad es intacta. 4. Es egoísta su carácter. 5. Su carácter es muy cambiante, lo que los hace coléricos, feroces, fáciles a simpatías y antipatías súbitas, irracionales. 6. Es vengativo escandalosamente, y hace denuncias y falsos testimonios. 7. Tiene una verdadera necesidad de mentir, una gran tendencia al erotismo. 8. Se encuentra entre ellas delirios, alucinaciones, suicidios y fugas muy comúnmente para prostituirse. 9. Existen delitos múltiples, aunque los más comunes son difamación, robo, faltas a la moral, homicidios. C. Delincuente matoide. La palabra matoide proviene de mato, que significa loco, y la palabra matoide quizás quiera decir textualmente locoide, vendría siendo el sujeto que no está loco, pero casi. Las características del matoide serían: 1. Escasean entre las mujeres. 2. Son raros en la edad juvenil. 3. Abundan extrañamente en las grandes civilizaciones. 4. Abundan en los países que tienen una cultura extraña o tiene gran velocidad. 5. Abundan entre los burócratas, teólogos, médicos, y no entre los militares. 6. Tienen poquísimas formas degenerativas y pocas anomalías en la fisiología del cuerpo. 7. Afectivamente son hasta altruistas, conservan la sobriedad, son muy éticos y son muy ordenados. 8. Intelectualmente no hay anomalías, suplen una gran inteligencia por una notable laboriosidad, escriben en forma compulsiva. 9. Psicológicamente se caracterizan por una convicción exagerada por sus propios méritos y hay bastante vanidad. 10. Inventan teorías nuevas y generalmente extravagantes. 11. Sus crímenes son impulsivos, generalmente realizados en público. 12. Tienen delirio persecutorio, persiguen y son perseguidos. 13. Son querellantes y les encanta litigar. Según delincuente, en el delincuente actúa poderosamente el factor social. Voluntad, carácter, inteligencia, sentimientos, etc. Recibe de la sociedad un conjunto de modos de obrar que determina sus actos futuros. Crea la teoría de la peligrosidad. Esta se determina atendiendo a la cualidad más o menos antisocial del delincuente y no a la del acto ejecutado. Aconseja implantar otra clase de penas, las medidas de seguridad. Dice: las cárceles no readaptan. El primero es exigir la inimputabilidad de los alienados. Método: utiliza el método experimental, inductivo y la estadística. Ferri, para fundamentar su teoría, se basa en hechos. Teoría de la peligrosidad o estado peligroso, en la delincuencia. ¿Cómo se determina la peligrosidad? Esta se determina atendiendo a la cualidad más o menos antisocial del delincuente y no a la del acto ejecutado. Teoría de los motivos o factores determinantes del delito. Explica la etiología del delito por medio de su teoría de los motivos o factores determinantes del delito, según el cual los motivos están en 3 factores. 1. Factor antropológico, constitución orgánica, psíquica y biosociales del delincuente. 2. Factor cosmotelúrico, el clima, naturaleza del suelo, la estación. 3. Factor social o mesológico, densidad de población, migración campo-ciudad, alcoholismo, socialización, imperfecta, moral, la familia, costumbres. Tipología: delincuente nato a causa del atavismo, del latín atavus, abuelo más, ismo. Fenómeno de herencia discontinua que se manifiesta por la reaparición de los caracteres de antepasados remotos y no inmediatos. Se debe a una casual recombinación de genes o a condiciones ambientales excepcionalmente favorables para su expresión en el embrión. En Ferri, el atavismo y la tendencia a la criminalidad son factores que determinan a un individuo como delincuente. Delincuente loco: dentro de este tipo está el enfermo mental. Delincuente habitual o condicional o delincuente por falta de restricciones, Pinatel. Hace del delito su forma de vida basándose en habilidad y fuerza, por ejemplo el carterista. Este tipo de criminalidad ya va contra la escuela clásica.
Ferri y César el Lombroso ya estudian al delincuente. La criminología actual hace eso, estudiar al delincuente, las causas del delito, etc. Esto hace para fundamentar la profilaxis criminal o la política criminal. Delincuente ocasional ve la ocasión para delinquir en que no hay nadie que lo detenga o lo restrinja. Dentro de esta esfera está quien comete un accidente de tránsito con muerte, homicidio involuntario. Delincuente pasional es el que comete el delito por pasión, por amor, por celos, por sentimiento. Se Moreat, http://jorgemachicago.blogspot.com/f.html/estas.x2h.dipuz el determinismo de Enrico Ferri y la pena di Cesa. Para Enrico Ferri es el medio ambiente conjugado con el factor antropológico y el factor cosmotelúrico que determinan la tendencia del individuo hacia el delito. En sustitutivos penales, Ferri dice que se deben reemplazar las cárceles, por ser causa de criminalidad. Es en las cárceles donde se forman individuos resentidos hacia la sociedad y al salir de las cárceles cometen delitos más atroces como una venganza a la sociedad que los condenó. Las cárceles deben servir para la readaptación, no para su empeoramiento. Esto es la defensa del reo a través de la proporcionalidad de la pena, pena di Cesa. Los sustitutivos penales. Medidas de orden económico, político, administrativo, educativo, familiar, etc. Distintas de la pena que debe adoptar el Estado, actuando sobre las causas de delincuencia para hacerlas disminuir. Actualmente se define a los sustitutivos penales como medios de prevención social, se basan sobre el mismo fundamento que la política criminal y constituyen uno de sus medios de acción. Ferri aconseja implantar como sustitutivos penales otra clase de penas, las medidas de seguridad, ya que afirma que las cárceles no readaptan y el primero es exigir la inimputabilidad de los alienados. Los frenos inhibitorios. Ferri se pregunta si la miseria y el desempleo está generalizado en todas las sociedades, entonces ¿por qué no se llega al caos total? Porque hay gente que tiene frenos inhibitorios que hacen que no se cometan delitos. Estos frenos inhibitorios casi no resaltan en la gente que está en las cárceles donde no existe una buena administración, la conducta de los internos es totalmente violenta. Dentro de estas cárceles se comete toda clase de delitos, por ejemplo violaciones, asesinatos, robos, etc. En esta clase de cárceles sin una buena, no entra ni la policía. Ferri en su libro Sustitutivos penales propugna reemplazar las cárceles porque son causa de criminalidad. Dice, nosotros debemos poner otra clase de castigos, no solamente la pena evidentemente para delitos graves, pero cárceles que tiendan a la readaptación social, no cárceles que formen delincuentes, donde no hay una resocialización debido a observaciones introductorias a los sujetos activos de la delincuencia de menores, como a los de la adulta. Cabe analizarlos desde su dimensión individualizada, quiénes son y cómo son los delincuentes juveniles como individuos, y desde su vertiente grupal, en sus formas de actuar colectivamente, en grupos o en bandas. Esta va a ser, ahora, la tarea de inmediato examen. Abordaremos, en primer lugar, la vertiente individualizada. Después, en los siguientes apartados de este mismo capítulo, se analizará su dimensión colectiva o en bandas. Tipologías del menor delincuente. Vertiente individualizada. El acceso al estudio de su dimensión individualizada, que no singularizada o clínica, consiste en observar sistemáticamente a los delincuentes para llegar a la construcción de tipologías. Es conocida la afición de los estudiosos de la criminología clásica a la elaboración de tipologías delincuenciales, partiendo de los más diversos criterios ofrecidos por las distintas ciencias del comportamiento. Se ha tratado de una afición apoyada en la persuasión de que cualquier conocimiento científico ha de poseer, entre otras características, mínima unidad y universalidad en torno al objeto.
De acuerdo con esas observaciones, puede decirse que las tipologías sobre delincuentes son legítimas siempre que las mismas se fundamenten en características externas o internas, generalizables a distintos delincuentes, biotipo, temperamento, registros delictivos, modus operandi, pero sabiendo que, al fin y al cabo, cada delincuente es inintercambiable como ser humano que es.